hermanos en esta noche a la casa de Dios. Agradecemos a todos los hermanos que han venido de diferentes lugares, de hermanos de la portada, amistades que están con nosotros, pues todos sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Después de haber tenido este momento muy alegre de cantar alabanzas a nuestro Dios, vamos a tomar un momento en lo que es la meditación de la palabra de nuestro Dios. Para ello les invito a abran sus sagradas escrituras y vamos a leer lo que está escrito en el libro de los Romanos. Romanos en su capítulo número 1. A manera de introducción vamos a leer algunos textos que están escritos en Romanos capítulo número 1. Y vamos a leer el versículo número 16 y el número 17. Agradeciendo, hermanos, primeramente a nuestro Dios, a nuestros hermanos organizadores de esta hermosa vigilia por concedernos esta gran oportunidad, este privilegio de estar primeramente delante del Altísimo Dios y después al frente de cada uno de ustedes, esperando que esta noche sea de mucho provecho, ¿verdad? Porque no venimos solamente por desvelarnos, ¿verdad, hermanos? No venimos con un objetivo, porque si queremos solamente pasar una noche solamente por desvelarnos, lo podemos hacer quizás de otra manera, pero esta noche es de aprovecharla porque es una noche que se dedica para honra y gloria de nuestro Dios. Así de que leemos en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, dice, por la fe vivirá. Oramos a nuestro Dios. Poderoso y bendito Dios de Israel, nuestro Dios que para siempre vives y que para siempre permaneces, en esta parte oscura ya de este primer día de la semana, parte de tu pueblo, de tu iglesia que hemos sido comprados y ganados con la preciosísima sangre de tu Hijo Jesucristo, tenemos el gran privilegio de estar congregados en este lugar que un día fue dedicado para honra y gloria de tu santo nombre. Agradecidos estamos, oh Dios, porque hasta este momento nos das la vida y nos concedes el privilegio de poder exaltar y glorificar tu santísimo nombre. Agradecidos estamos, oh Dios, por haber puesto en el corazón de nuestros hermanos que nos visitan, por haber puesto en ellos ese sentir, ese deseo de estar en esta comunión de los santos, pidiéndote la bendición para cada uno de tus hijos. Así, Señor, para toda tu amada iglesia, que en esta noche, Señor, vamos a entregarnos totalmente a la adoración a ti. Queremos que lo que hagamos en esta noche sea agradable delante de tus ojos, que sea de provecho para nuestras vidas espirituales, porque sabemos que tenemos una carrera, un camino que recorrer, donde solamente a través de la fe es que podemos alcanzar a lograr, Señor, el objetivo que nos hemos propuesto cada uno de nosotros, tus hijos. Amoroso Dios, te pedimos en esta noche la participación de tu Santísimo Espíritu, que tu Santo Espíritu sea el invitado de honor para esta manifestación, y que tú quites todo aquello que pueda estorbar, perturbar esta noche de adoración a ti. Dirígenos, oh Dios, a través de tu palabra santísima y permite que tu palabra venga a fortalecer nuestra fe y de esa manera caminar siempre en el camino que tú nos has enmarcado en esta vida. Gracias te damos y favores que inmerecidamente los suplicamos bajo el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, tomen sus asientos.
Ya tenemos el título del tema que vamos a considerar en esta noche. Dice viviendo por fe. Primeramente, amados hermanos, nos preguntamos qué es la fe. La fe, hermanos, dice que es confianza. Esa es la fe, ¿verdad? La fe es confianza. La fe, hermanos, dice confianza en Dios, confianza en sus caminos. La fe, hermanos, es obediencia a Dios. La fe dice que es seguridad. Estamos seguros que existe un Dios, ¿verdad? Todopoderoso y que todo lo puede hacer. Esa es la fe. La fe es también, dice, es fidelidad a Dios. Es, hermanos, creer en Dios. Por esa razón dice acá el libro de los Hebreos en su capítulo número 11, versículo 6, pero sin fe, dice, es imposible agradar a nuestro Dios, porque es menester que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, dice, y que es galardonador de todos aquellos que le buscan. Esa es la fe. Por la fe sabemos que existe un Dios todopoderoso. Por la fe estamos en esta noche reunidos, ¿sí o no, hermanos? Es por la fe. Entonces dice el escritor a los Hebreos que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, y que ese Dios es galardonador. Ese Dios, hermanos, va a premiar a todo aquel que se allega a Él. No dudando, dice, sino con esa seguridad. Entonces, hermanos, todos estos son derivados de la fe. Confianza en Dios, en sus caminos, obediencia a nuestro Dios, seguridad y fidelidad a nuestro Dios. La fe, hermanos, es como algo activo en la vida de cada persona que se acerca a Dios. Es como una fuerza activa que está en cada uno de aquellas personas que se han acercado a nuestro Dios. Es algo que nos motiva, algo que nos mueve, algo que nos da confianza para poder seguir adelante y servirle a nuestro Dios. Podemos ver, hermanos, a través de las Escrituras, y es algo más que sorprendente el saber y poder leer de aquellos hombres que caminaron en el ayer a través de la fe puesta en Dios. Muchos hombres, dice el escritor a los Hebreos en su capítulo número 11, vivieron en el ayer. ¿Por qué, hermanos? Vivieron por la fe. El capítulo número 11 de Hebreos, allí aparece una lista grande de aquellos hombres que creyeron a Dios, de aquellos hombres que tuvieron la seguridad que existe un Dios todopoderoso y que Él les iba a dar lo que les había prometido. Por esa causa dice acá que primeramente el libro de los Hebreos comienza hablando de aquel hombre Abel, ¿verdad? Con él comienza. Luego allí aparece, hermanos, allí está Abraham, allí está Isaac, allí está Noé. Es sorprendente ver cómo aquel Noé, hermanos, caminó a través de la fe. Cómo, hermanos, creyó a Dios. Porque dice el capítulo número 1 de Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera. Usted puede ver el capítulo número 11, usted puede tenerlo en sus manos. Capítulo número 11, verso número 1. La fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera. Y primeramente vamos a ver, hermanos, cómo aquel Noé le creyó a nuestro Dios. Dios dijo que iba a hacer caer un diluvio sobre la faz de la tierra, algo que jamás se había visto, ¿verdad? Por eso dice acá
que es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no se ve. Solamente imaginémonos, dice que en aquel entonces ni siquiera llovía, dice, sino que era un rocío el que subía de la tierra y regaba, dice, la tierra con el vapor. Pero Noé dice que creyó, porque él vivió a través de la fe en Dios. Él creyó a Dios o no creyó a Dios, hermanos. Sí, hermano. Y caminaron sin ver, hermanos, sin ver señal alguna. Él comenzó a trabajar. Él comenzó a construir aquel arca que Dios le ordenó que hiciera. Ahora nos preguntamos, la fe de todos los hombres del ayer, de aquellos que caminaron en obediencia bajo la fe en nuestro Dios, aquellos hombres, hermanos, su fe fue probada. La fe de todos ellos fue probada o no fue probada, amados hermanos. Fue probada la fe de cada uno de ellos. ¿Cómo fue probada la fe de Noé, hermanos? Noé, dice, el pregonero de justicia. Noé, el hombre que creyó a Dios. El hombre que comenzó a trabajar porque sabía que Dios era fiel en lo que decía, y él creyó sin haber señal alguna que Dios iba a hacer caer un diluvio sobre la faz de la tierra. Pero ¿cómo fue probada la fe? La fe de Noé fue probada cuando él comenzó a trabajar. Cuando él comenzó a construir el arca de Dios, la gente, ¿qué decía de Noé, hermanos? ¿Verdad que se burlaban? Y decían, hermanos, ¿acaso, dice, hermanos, algunos pensadores, algunos comentaristas dicen que hasta de loco lo trataban, ¿verdad? Porque fue un barco, podemos decir, el que él construyó, el que él hizo, y como si nunca había caído agua, hermanos, nunca había existido un diluvio. Entonces, claro, la gente había razón de que dijeran, no, hombre, y este loco, ¿verdad? Queriendo hacer desistirlo en la fe. Pero él siguió trabajando y trabajó hasta que sí vino el diluvio. Entonces esa es la fe. Creer a nuestro Dios es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que ni siquiera se ve. Pero tomando otro ejemplo de aquellos hombres del ayer, allí aparece, hermanos, aquel hombre llamado José. ¿Cuál fue la fe de José, hermanos? José, nos dice la historia bíblica, que fue por medio de José el pueblo de Israel entró a Egipto, así la historia, ¿verdad? A través de la hambruna que hubo en aquel tiempo. Llegó, hermanos, buscando comida a sus hermanos. Y ahí se engrandeció, se hizo pueblo grande. De manera que con el tiempo, el correr de los años, el pueblo se hizo grandísimo, dice la historia bíblica. Yo sé que ustedes la saben, la conocen. Pero José, hermanos, tenía la fe en Dios, que un día ese pueblo iba a ser liberado de aquella esclavitud. Y la fe era grande, dice acá, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no se ve. Qué sorprendente es en José creer, hermanos, que Dios iba a visitar ese pueblo un día y que él no lo iba a ver, ¿verdad? Él no lo iba a ver. Pero la fe, a través de la fe, él sí sabía que Dios iba a liberar a los israelitas de esa esclavitud. Y dice, hermanos, que antes de morir, José dio mandamientos sobre sus huesos, así es, ¿verdad? José dio mandamientos sobre sus huesos y les dijo a sus hermanos, nuestro Dios los va a visitar, nos va a liberar, y les pido que mis huesos no lo dejen, ¿verdad? No queden. Que mis huesos no queden acá en este pueblo de los egipcios, sino que mis huesos sean llevados, y así fue, ¿verdad? Cuando Dios liberó al pueblo, allí vemos la historia, vemos lo que los artistas hacen, cómo extraen los huesos de José, y allí lo llevan. Ahí llevan.
Entonces esa es la fe, ¿verdad? Algo decía, algo, hermanos, como una fuerza activa en cada persona que nos mueve a creer y a tener seguridad de que sí existe un Dios y que es fiel en lo que Él promete. Pero si tomamos más ejemplos, allí encontramos, hermanos, aquel hombre llamado Daniel. ¿Qué fue lo que le pasó a Daniel, hermanos? Fue llevado a Babilonia. Daniel caminó vivió bajo la fe en nuestro Dios. Una fe activa, hermanos, que los hacía caminar pero con gran seguridad. Nada de ir dudando, ¿verdad? Nada de ir dudando, sino que era una seguridad total que tenían en Dios. Porque no fue nada fácil ni nada sencillo el saber que el que no adorara aquella imagen que el rey iba a levantar, no era fácil, hermanos, de que el edicto, ¿cuál era el edicto? Que el que no adorara aquella imagen, aquella estatua de metal, de bronce, fuera llevado, dice, al foso de los leones. Pero qué maravilloso ejemplo el que encontramos dentro de las Escrituras de estos hombres de fe. ¿Acaso no habrá cruzado en la mente de aquel Daniel decir, hermanos, que se lo podían comer los animales? Pudo haber cruzado en su mente que sí, hermanos, le podían hacer daño. Pero la fe era, hermanos, de que también Dios podía liberarlo. Y así sucedió, ¿verdad? El que no durmió esa noche, ¿quién fue? El rey fue el único, ¿verdad? Daniel sí durmió. Dice que de peluche tomó los leones, ¿verdad? Y durmió feliz sobre ellos, porque la fe era grande. El único que no pudo dormir, no pudo concebir su sueño en esa noche, fue el rey. Ya leyeron que así dice, ¿verdad? Porque amaba a Daniel. Porque amaba a Daniel y quería salvarlo de la boca de los leones. Entró en sacrificio, en ayuno, dice, y no durmió. A tempranas horas se acercó al foso de los leones. ¿Y qué pasó con aquel siervo de Dios? Estaba vivo. Nada sucede si en esta vida, tanto en los hombres del ayer como en este tiempo, porque es el mismo Dios que adoraron ellos, que adora usted, es el mismo Dios, y nada pasa en su trono, hermanos, nada pasa en su trono sin antes lo puedan ejecutar en la tierra los hombres. ¿Cómo le dijo el profeta al rey? He sido hallado inocente delante de Dios y delante de ti, oh rey. Así, hermanos. Entonces vino la sentencia contra aquellos que tramaron mal contra Daniel. Y imaginémonos que dice que allí, hermanos, llevaron a los que habían levantado ¿qué? Aquella maldad, ¿verdad? Sí, fue maldad. Con maldad hicieron firmar al rey. Dice allí que cuando el rey vio que estaba salvo Daniel, mandó a traer a aquellos hombres, a sus mujeres, imaginémonos cómo era, ¿verdad? A sus hijos, y no habían terminado de caer en el foso de los leones cuando ya habían sido despedazados por los animales. Entonces, hermanos, la fe es grande y esa fe es la que Dios quiere que tengamos, tanto su servidor como cada uno de los que estamos acá. Que tomemos esa seguridad. Por eso dice el versículo número 6, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De todos aquellos que le buscan. Pero ¿cómo tenemos que buscar? Con fe. Con fe, ¿verdad? Con todo nuestro corazón y con esa fe. Allí encontramos, hermanos, aquellos grandes amigos de Daniel también, ¿verdad? Allí encontramos a Sadrach, Mesach, Abednego, así son los nombres, ¿verdad? Esos son los nombres de aquellos otros tres amigos. A estos les tocaba, hermanos, ya no el foso de los leones, sino que a ellos los iban a llevar ¿a dónde? Al horno. Al horno del fuego ardiente. Y dice que lo calentaron, ¿cuántos tantos más de lo acostumbrado? 7 tantos más.
que aquellos que llevaron a aquellos siervos de Dios y los dejaron ir, ¿verdad?, en el horno, dice que ellos se quemaron según el vapor, según el calor. Pero ellos dijeron, si morimos, ¿verdad?, vamos a morir bajo la obediencia a Dios. Pero también Dios puede librarnos, dijeron, ¿verdad? Ellos dijeron como aquella, ¿quién fue el que dijo? Y si perezco, que perezca. Esther, ¿verdad? Otra mujer de fe. Si perezco, que perezca. Ellos dijeron, si morimos, vamos a morir. Pero Dios puede librarnos también. Y lo sorprendente fue que cuando el rey vio el horno, ¿cuánto dice que miraba el rey? 4 hombres, dijo lleno de sorpresa. ¿Acaso no fueron 3 los que echaron en el horno? Yo veo 4, dijo, y uno es semejante. ¿A quién dijo? Al Hijo de los hombres. ¿Quién era, hermanos? Era el ángel de Jehová. Era el Señor Jesús, hermanos, el que había liberado a aquellos hombres llenos de fe. Ni olor, ¿a qué dice? A humo, ¿verdad? Imaginemos, ni olor tan siquiera humo tenían sus cuerpos, sus ropas, porque el poder de Dios es grande. Y eso es lo que queremos en esta noche, que nos llevemos, que nos inyectemos de esa fe. El Señor dijo como un grano de mostaza, ¿verdad? La fe tiene que ser grande en cada uno de nosotros, tomando los ejemplos de estos grandes hombres y mujeres que aparecen allí en el capítulo 11 de Hebreos. Toda la fe de ellos fue probada. Unos con fuego, unos con los leones, el otro, hermanos, allá recibiendo insultos. ¿A cuánto les gusta recibir insultos, hermanos? A veces a nosotros nos tildan de locos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo tildan a ustedes locos? Porque predica el Evangelio. Algunos pasan allá, ¿verdad?, los sábados riéndose y dice, esa gente no tiene nada que hacer. Esa gente dice, si el mejor día pierden, dicen, ¿verdad? Es el mejor día, es cierto, hermano. No es el día santificado por Dios. Es el mejor día. La gente, la verdad, dice, el mejor día pierde esa gente. Es el mejor día, es la realidad, porque Él lo santificó desde el principio, lo santificó y lo bendijo, dice. Entonces, que no nos cause problema que nos digan que estamos igual a Noé. Porque su fe, hermanos, es necesario que también sea probada como aquella fe de aquellos santos hombres del ayer que caminaron con esa seguridad. En ellos se cumplió lo que leíamos acá en Romanos capítulo 1, versículo 17, la última parte, mas el justo, dice, por la fe. Ellos fueron justos. Todos los que les he mencionado, allí aparecen más en el capítulo 11. Todos ellos fueron justos, hermanos. El justo por la fe, dice, vivirá. Dice que fueron aprobados, su fe fue aprobada porque caminaron, dice, por fe y no por vista. ¿Cómo es caminar por vista, hermanos? ¿Cómo sería caminar por vista? Ya ir viendo algo, ¿verdad? Israel también tenía ese problema. Querían ver algo, ¿verdad? Se recuerda cuando fueron liberados, que ya Moisés ya no había tardado como 40 días, dice, ¿verdad? Había tardado. Entonces, caminar por vista es que ellos querían ver, ¿verdad? Ellos querían ver, hermanos, ¿el qué? El Dios que los había liberado, y le dijeron allá, hermanos, a Aarón que les hiciera un becerro de oro. Caminar por vista. Ellos no caminaron por vista, sino que caminaron por fe, con esa seguridad puesta en Dios. Y con esa seguridad ellos murieron, amados hermanos. Hoy sí vamos a leer Hebreos capítulo número 11 y vamos a leer el número 13. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la faz de la tierra. ¿Acaso no somos igual nosotros, hermanos? ¿Acaso no estamos en el mismo caminar? Solamente que en nosotros cada día se incremente más esa fe. La fe de ellos les alcanzó hasta para llegar al momento final. La mirada de ellos estuvo puesta ¿en quién? El invisible. En el invisible, dice, ¿verdad? Ya hablando de Moisés. Que Moisés puso su mirada en el invisible, dice, ¿verdad? En el Dios Todopoderoso. Y así, dice, salió de Egipto no temiendo la ira del rey, porque su mirada la tenía puesta ¿en quién, dice? En el galardón y en el invisible, que es el Dios eterno. En ellos estaba puesta su mirada. Ahora nuestra fe, ¿cómo debe de ser nuestra fe? ¿Cómo será su fe, hermanos? ¿Será grande? ¿Será pequeña? ¿Nos irá a alcanzar la fe para llegar a la meta final, hermanos? Dice allí un comentarista que la fe es como el combustible que le tiene que alcanzar para llegar ¿hasta dónde? Hasta el final. Hasta el final. Si usted propone un largo camino, por decir algo, que usted se proponga un camino de acá de Quesaltepeque hasta San Miguel, su carro ¿cómo debe de ir de combustible? Debe de ir full, como se dice. Debe de ir lleno el tanque para que le alcance a llegar, mayormente si es de noche. Porque si lo lleva con yo digo allí cuando le echo mi carrito, un full de 5, digo yo, ni se mueve la luz. No, el full tiene que ir lleno ese tanque, ¿verdad? Porque el camino es largo. Si con unos $10, $15 piensa ir allá a San Miguel, ¿qué va a pasar? Se va a quedar. Se va a quedar a medio camino. Y si es de noche, perdido. Mayormente si es de noche, ¿quién lo va a auxiliar? Entonces tiene que prepararse. Por eso este pensador, este escritor dice, la fe es como el combustible en cada persona. Tiene que tener suficiente fe para poder llegar, dice, a la meta final. Así como esto. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, y no han recibido todavía lo prometido, dice acá el escritor, sino que ellos están esperando. Ellos vieron de lejos y creyeron y como saludándolo, dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así somos nosotros, amados hermanos. Así somos todos nosotros. Somos como peregrinos, pero tenemos la mirada puesta ¿en quién? En Dios. La mirada puesta en Dios. En el galardón, en el premio, en la salvación que Él ha prometido. Pero es algo que no se ve, ¿verdad? Es algo que no se ve. Por eso es que dice acá que es una fuerza activa en cada persona. Si imaginémonos, hermanos, aquella mujer en tiempos del Señor Jesús, la fe de ella era tan grande, de aquella mujer que padecía flujo de sangre, que dice, con solamente llegar por detrás, ¿verdad? Es una fuerza activa. Con solamente llegar por detrás, digo, y tocarle el borde, yo seré sana, ¿verdad? Qué grande esa fe. Esa fe es grande, ¿eh? Por eso el Señor se quedaba sorprendido al ver la fe de esas mujeres como de aquellos hombres del ayer. Entonces la fe, decíamos que es algo, es seguridad, ¿verdad? Es confianza. ¿Estamos seguros que vamos a heredar la vida eterna? Debemos de estar seguros. Algunos dicen, quizás ni me voy a salvar, ¿verdad? Quizás por gusto vengo los sábados. Quizás por gusto voy a la iglesia. El que duda, dijo el Señor, es semejante a ¿qué dijo? A las ondas del mar, que fácilmente son movidos, y esa persona es la que tiende a quedarse en el caminar. Esa persona es la